tribunales para poder perdón, es que me parece que se está grabando, yo le pongo entendido. No tengo problema con que se grabe, desde luego. Decía entonces, entiéndase el procedimiento como un continente y el proceso como un contenido. Vamos a encontrar que se llaman inclusive códigos de procedimientos, pero esos procedimientos vienen a tener pequeños procesos. Hablando de la materia penal, encontraríamos que tenemos una etapa de investigación inicial, una etapa de investigación complementaria, que vendríamos a tener una etapa intermedia, en donde se depuran las pruebas o de preparación a juicio, y finalmente en este nuevo sistema que se ha dado por implantarse en todos los países de Latinoamérica, pues vendríamos a tener el juicio oral, haciendo un símil de lo que se hace en Estados Unidos, nada más que nos olvidamos de tener pues un jurado popular, un número de personas que, sin ser abogados, sean los que determinen la culpabilidad o la inocencia. Nosotros, eh, haciéndolo muy a la manera latinoamericana, tenemos jueces, tenemos magistrados y no tenemos un jurado como lo tienen los Estados Unidos. ¿Esto por qué? Pues porque nuestra tradición viene de Roma, viene de Alemania, viene de el derecho canónico. Es una tradición romana, germánico, canónica, y la tradición que sigue los juicios orales es una tradición pues que se dio principalmente en Inglaterra, que la adoptó Estados Unidos, y que ahora, en este mundo globalizado en el que estamos viviendo, nos ha llegado también a América Latina y que tenemos que comprenderla. Podemos continuar con las láminas. En este mundo del deber ser, entendemos que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos. Estamos viendo ahí que eso está dándose desde la visión naturalista, ius naturalista. Dice que sin que tenga que haber excepción por cuestiones de nacionalidad, por residencia, sexo, origen, étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Esta es una definición generalizada, es una definición que aparece en el libro que les hago llegar. eh, es un diccionario de derechos humanos, es un diccionario que se hizo con mucho cuidado de parte de un profesor, de un servidor que se llama Mario Ledesma, en colaboración con un equipo de italianos, y pues tengo la autorización de él para poder compartir en PDF de ese libro que hice llegar a través de la doctora Carolina Ramón para todos nuestros estudiantes. Continuamos, por favor. Voy a suplicar, me diga usted cuando lleguemos a la media hora de ver láminas. Voy a dejar todas las láminas. Es un trabajo un tanto extenso, pero voy a tratar de ceñirme a las reglas que se me indicaron. Ver media hora de láminas y media hora de una explicación abierta. No hay Para problema, inclusive doctor, poder, yo le aviso. Muchas gracias. gracias, para inclusive poder contestar alguna pregunta de alguien que tenga alguna inquietud sobre lo que estoy diciendo y que no haya quedado lo suficientemente explicado, porque pues son muchas ideas, pero es muy sencillo el tema que estamos tratando.
la idea de que existan tribunales viene a representar aquí esta mano que está parando el golpe de la otra. Esos derechos humanos no pueden defendernos si no hay un tribunal, como decía Morelos, que con justicia nos escuche, nos ampare y nos defienda. Se ha dado por llamar garantías a esos tribunales que garanticen que efectivamente se respete el derecho humano que aparece no solamente en nuestras constituciones, sino en los tratados internacionales que hayan sido suscritos por los países de los cuales pues forman parte de Latinoamérica y han aceptado los tratados internacionales, que ahora les es obligatorio no solamente lo que dicen esos tratados, sino lo que está resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es obligatorio al grado mismo de estar al nivel de nuestras constituciones y puede y desde luego debe hacerse valer todo aquello que más favorezca a la persona, al ser humano. Si favorece más un tratado internacional que nuestra constitución, deberemos estar a lo que dice el tratado internacional, pero si favorece más lo que dice una sentencia emitida por el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, pues deberemos estar a lo que dice esa jurisprudencia por encima de lo que dice nuestra constitución, de lo que dice nuestros tratados. Esto en base a un principio que se ha admitido, que se llama le llamaban primero pro hombre, pero tratando de no ser excluyentes, le llaman pro persona en la actualidad, que nos dice los derechos humanos son y serán una herramienta fundamental para la protección de las personas contra el abuso del poder. Lo peor que puede pasarle al derecho es que no se haga uso de él. Y tenemos la experiencia en Latinoamérica de que no denunciamos, nuestra población no denuncia, pues muchas veces la víctima viene a ser revictimizada y en lugar de encontrar esa protección, ese cobijo por parte de nuestras autoridades, encuentra que no se le brinda la ayuda que necesita y que muy al contrario se le está nuevamente causando agravio con las preguntas de esas personas que parecen no creerle en aquello que van a denunciar como un hecho probablemente constitutivo de delito, y a pesar de que diga que se están violando sus derechos, que no se está dando un debido proceso, porque todo aquel que se queje debe ser escuchado y debe de inmediato dársele la atención psicológica que requiera y debe, tratándose de un menor, pues estar acompañado de sus padres, de un especialista en derecho para niñas, niños y adolescentes, tratándose de un extranjero, pues con el apoyo de su consulado, tratándose de una persona de un pueblo originario, de alguien que hable y entienda sus usos y sus costumbres. Esos son actos que desde luego deben respetarse de toda persona. Eh, Así vemos que los derechos humanos son, siempre y cuando se cumplan, claro, y serán una herramienta fundamental para la protección de las personas. Adelante, por favor. Vemos ahí lo que trata de defender el derecho humano en sí, y siempre será la dignidad. La dignidad es la base fundamental de todo derecho humano. Pero también el entender que son universales y simplemente por el hecho de ser persona,
Es más, yo voy más allá, yo diría que simplemente por el hecho de ser concebido. Y aquí hay una postura pues amplia, porque hay quienes están en favor del aborto, pues dicen que la mujer es la que tiene el derecho a decidir si aborta o no aborta, y hay quienes dicen que no, que puede considerarse ya un ser humano viable a partir de 12 semanas que tenga el embrión, y que por tanto ya debería ser considerado por los derechos humanos y respetársele el derecho a la vida. Es una polémica que existe en la actualidad. Yo no daré respuesta a ello porque no es el tema que vengo a tratar en este instante. Y además hay personas más expertas que el que habla, que pudiera hablar sobre ese tema en específico. Otra lámina, por favor. Bueno, pues tenemos que el debido proceso se encuentra considerado como tal en el marco internacional normativo. Yo considero, lo he dicho, que el debido proceso es un derecho humano del cual debe gozar toda persona, y que este debido proceso, al respetarse tal cual señala nuestra ley, debe llevarse a cabo una actividad dentro de un procedimiento, pues desde luego nos permitirá eh, accesar a la justicia, eh, estaremos en una situación de igualdad y habrá respeto para el ser humano que demanda, y desde luego que cuando somos agraviados se vulnera pues nuestro derecho humano, ya sea que seamos inocentes y estemos en prisión porque es injusto, nuestra dignidad se ve sobajada, las familias se desintegran, pero aún si somos culpables, hay que entender que la pena que la sociedad ha considerado que es la justa es la privación de la libertad, y no puede haber otra pena aunada a lo que señala la ley. Si a pesar de estar privada la persona de su libertad, dentro recibe azotes, recibe castigos injustificados, recibe mal alimento, no se le permite la libertad para jugar en canchas de básquetbol, por ejemplo, no se le da oportunidad de desarrollar manualidades, realizar algún trabajo o recibir la visita de algún abogado familiar o conocido, desde luego está violándose un debido proceso, porque todo eso está en las normas. Adelantemos y veamos qué es lo que nos dice el marco normativo internacional. Pues nos dice que toda persona, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a tener públicamente y con justicia un tribunal independiente, eh, en donde se determine relacionado a su conducta si es o no inocente o culpable. Esto nos lo dice ya una Declaración Universal de Derechos Humanos que no es obligatoria a todos los países latinoamericanos, que hemos, a través de pues, nuestros gobernantes, suscrito esos tratados internacionales, y esta declaración pues, es importante en ese sentido. Aquí nos habla de que debe haber
esos tribunales para que se aplique justicia, pero encargándonos el debido proceso. Adelantamos, por favor. Dice la Declaración Americana, toda persona puede recurrir a tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve. Esto es, como les he dicho, parte del mundo del deber ser. Es algo a lo que debemos llegar necesariamente, porque se ha vuelto muy complicado litigar en los tribunales. Se exigen muchos tecnicismos, cosa que no debiese ser, pero no deja de estar en la norma y tenemos que hacerlo valer los abogados y todo aquel que se nos permita hacer uso de la palabra, donde haya quien nos escuche y tenga la posibilidad de darse cuenta de que no son sencillos los procesos, como nos dice la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la Declaración Americana. No son sencillos. Hay que tengan que haber abogados especializados en la materia para poder litigar. De hecho, se está requiriendo que sean especialistas en derecho penal procesal. De lo contrario, no puede litigar aquel que lleva asuntos de familia, es decir, alguien que se encarga de divorcios, alguien que se encarga del derecho mercantil o de otro tipo de derecho. No se les permite litigar, pues simple y sencillamente desconocen la materia penal. Adelante, por favor. Dice, toda persona tiene derecho con las debidas garantías a un plazo razonable de ser juzgado por un juez, un tribunal competente. Bueno, continuemos, porque nos sigue hablando de lo que voy a hablar ahorita, que son lo que vendría a considerarse debido proceso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de igual manera, dice que tiene derecho a ser informado en su idioma, de qué se le acusa, haga que en tiempo razonable se le dicte una resolución. Son derechos en general, como les digo a ustedes, de los que voy a hablar en un momento. Adelantemos con las láminas. Esto lo dejo para que nuestros estudiantes lo puedan ver con detenimiento. Esto es normatividad internacional. El debido proceso, nos dice la Corte Interamericana, las condiciones que deben cumplirse para asegurar que haya una defensa. Implica siempre ese debido proceso que haya quien defienda esos derechos, y la debida y adecuada defensa debe estar a cargo de un letrado, como ya les decía a ustedes, que conozca la materia y que sepa las reglas que se ha establecido para desahogar, por ejemplo, una prueba de manera legal, una prueba de manera lícita, entendiendo que de no ser así, puede traer como consecuencia el que o bien se reponga el procedimiento cuando son faltas simples y sencillamente a la legalidad, o a que se deje libre a una persona porque entra un efecto corruptor de todo el proceso. Hay un caso muy sonado en México que tal vez llegó a ser del conocimiento de ustedes, en donde a una secuestradora, esposa de, pues, o pareja de un mexicano, los detuvieron en donde encontraron gente secuestrada y la dejaron en libertad. Se llama Florán Cassés, una francesa que terminó después por pedir una gran indemnización
por el tiempo que estuvo detenida y pues ahí lo que viene a ser un poco digno de ser tomado en consideración es por qué si en su caso aplicaron lo que es el efecto corruptor al no darse el debido proceso en su causa penal, ¿por qué no salieron los otros, sus cómplices? ¿Por qué nada más es que salió ella cuando tenía acusación directa de las víctimas? Dice, el debido proceso es la actividad judicial ordenada a resolver Ahorita, pretensiones, la cual se desarrolla con arreglo a los propios principios que establece la norma. Y continuamos. En México, el artículo 14 de nuestra Constitución nos dice que para que una sentencia valga debe haber un tribunal previamente establecido donde se lleven las formalidades esenciales del procedimiento, es el debido proceso, y conforme a las leyes que sean las que corresponda aplicar. No puede crearse un tribunal para que una persona sea juzgada. Tuvimos el caso también tristemente célebre en México de un general, se llamaba Gallardo, y este señor fue sentenciado por los militares en sus tribunales. Él mandó una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que no se había respetado su debido proceso. ¿Por qué? Porque cuando lo fueron a juzgar, habían mandado traer generales que formaron un consejo de guerra y se estableció exclusivamente para juzgarlo a él. Entonces no había ese principio que nos marca el 14 constitucional en México, de que debe ser un tribunal previamente establecido. En su caso, se había establecido para juzgarlo a él y fue así como obtuvo la libertad después de haber sido sentenciado en México por tribunales militares y confirmado por tribunales civiles en amparo. Adelante, por favor. En la Constitución de la República de Ecuador encontramos también que en ese artículo 76 nos señala lo que vienen a ser los requisitos del debido proceso, que es realmente muy similar a los que nosotros manejamos en México. Nos habla de tiempos, nos habla de quiénes deben estar, el defensor desde luego, que debe ser sentenciado a una persona por un tribunal que le juzgue con total imparcialidad, sin ya tenerlo como culpable antes de haber escuchado lo que él tenga que decir, las pruebas que él tenga que presentar. Continuamos. Bien, adelante. Tenemos un libro que se llama El derecho al debido proceso en la jurisprudencia, y nos dice lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido o ha señalado qué es lo que se debe entender como debido proceso, haciendo una interpretación del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es interesante. Este es uno de los libros que la doctora Carolina Ramón les hará llegar para que lo tengan ustedes y puedan darse cuenta de lo que nos ha dicho de manera clara, pues la Corte Interamericana al emitir jurisprudencia
que es obligatoria para nuestros países. Ya ven ustedes, derecho a ser oído y juzgado por un juez en un tribunal, derecho a un juez competente, derecho a un plazo razonable para el juicio, motivación, debida fundamentación, lo que nos dice normalmente nuestra Constitución, lo que nos dice normalmente nuestros códigos procesales. Continuamos, por favor. El libro viene desde luego muy extenso. Yo aquí les presento nada más lo que me pareció ser más relevante. Por ejemplo, aquí la comunicación previa del acusado, del imputado con su defensor. Él debe tener derecho a una llamada telefónica porque se presume que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario y no podrá jamás decir que es culpable hasta que no haya sido sentenciado por un juez que sea competente para conocer de su caso. Adelante, por favor. Pues seguimos viendo aquí. Dice inclusive derecho a la asistencia consular, sí, en caso de tratarse de un extranjero. Lo habíamos ya visto, adelantamos. Diríamos que estamos repitiendo, pero pues en efecto así viene a nivel internacional, en las constituciones y en los códigos, y son cosas que nos remarcan, que nos dejan muy claro para que lo tengamos presente al momento de estar asistiendo a una persona. Continuamos. Bueno, ese es el contenido de las láminas que ustedes podrán revisar con acuciosidad, porque si están formándose en el diplomado de Derecho Procesal, es importante que sepan de ese principio de inocencia, es importante que sepan de ese principio pro persona que lleva a interpretar las normas en la forma que más convengan o que menos perjudiquen a quien hace uso de ellas. Tenemos también el principio de convencionalidad que obliga a todo juez a revisar todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana al momento de emitir su sentencia, y tendrá, de acuerdo al principio por persona, que aplicar la que más le favorezca, atendiendo también a esa presunción de inocencia y atendiendo a lo que se denomina el debido proceso. ¿Qué es ese debido proceso? Pues el que se apliquen esos principios y el que se cumplan esos principios, haciéndolos una realidad, pues nos damos cuenta quienes litigamos que no están haciendo caso nuestros jueces en nuestros países. En México, por ejemplo, acaba de salir una sentencia en nuestra contra porque existe de manera oficiosa lo que se llama la privación de la libertad como medida cautelar para que una persona esté interno en prisión durante el tiempo que dure su procedimiento. En nuestro país se ha establecido que nadie puede estar más de 2 años a menos que sea por el ejercicio de la defensa que está ofreciendo pruebas, pero hemos visto que a pesar de que hay eh, casos en donde llevan mucho más de 2 años, se está solicitando la libertad y no se concede por una disposición que emitió el Consejo de la Judicatura Federal, en donde dice que el tiempo que duró la pandemia, que fueron 2 años, esos 2 años no cuentan, y al no contar, pues entonces mucha gente no está saliendo. Dice, aquel que tenga 2 años de prisión y no se le haya emitido sentencia, podrá llevar su procedimiento estando en libertad. Pero al descontar los 2 años de pandemia, volvemos a comenzar, tendrían que cumplir 4.
Eso es una anomalía, eso va en contra del debido proceso, y porque una cuestión de carácter administrativo viene a ponerse en contra de aquello que más beneficia al reo. Comenzaría entonces en este momento diciéndoles a ustedes que he dejado ese material que espero, de verdad espero, les sea de utilidad, pues se trata de 2 libros, uno que nos habla específicamente de lo que la Corte, eh, de lo que el Tribunal Interamericano de Derechos Humanos ha interpretado como eh, debido proceso, y verán ustedes que es amplísimo, y, y de ahí mi conclusión de que se trata de un derecho humano, más que de un derecho fundamental, pero que además se encuentra en la Constitución, por lo menos de nuestros países. Así pues, eh, nos damos cuenta que no hemos logrado aún en este siglo XXI, ya en este tercer milenio, no hemos logrado alcanzar el pensamiento que tenía a quien llamamos nosotros en México el siervo de la nación, don José María Morelos y Pavón, sacerdote, que nos decía que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Van a darse ustedes cuenta que para comenzar, la gente se queja de que los propios defensores cobran muy caro, cobran caro los defensores y además juegan con su tiempo y juegan con sus sentimientos al decirles que van a salir en 2 meses, cuando la verdad es que no tienen derecho, pues porque no lo permite la ley, pero sí les quitan su dinero. Yo les diría en este momento, pues que hay que confiar en las defensorías públicas. Las defensorías públicas, es cierto que llevamos el 80% por lo menos de los asuntos en materia penal, y si no, por lo menos en México sí. Eh, y que también es verdad que tenemos poco tiempo para el análisis de los casos, que en todo México somos alrededor de 700 abogados, si acaso, pero no alcanza para los 120, 125 millones que somos. Nuestras cárceles están saturadas. Esto es, entiendo, eh, pues también por lo que se llama política criminal. Se ha atacado mucho al presidente de la República de ser un hombre que no hace un ataque frontal en contra de la delincuencia y que ha dicho abrazos y no balazos, y que eso no es combatir al delincuente y que por eso la sociedad vive con miedo. Pero lo cierto es que eh, dijo después la secretaria de Seguridad Pública, sí, abrazos y no balazos, pero no cruzarse de brazos, en lo cual entendemos que es sí persecución al delincuente. Sin embargo, un servidor en calidad de defensor público puedo decirles que hay necesidad de elevar estadísticas y que para ello, pues todavía en nuestro país se tiene la problemática de que si un policía no presenta un determinado número de detenidos al día, corre el riesgo de perder su patrulla, ya que ellos son los que se encargan de mantenerla en caso de que se descomponga, de pagar la gasolina, y eso que nos lleva pues a corrupción. Necesitamos pagar mejor a nuestros policías, aquí y en todos lados, que tengan una vida digna, un sueldo que pueda permitir que sus hijos eleven el estrato social
en el que ellos se encuentran, que puedan llegar a desarrollarse de manera personal y profesional de acuerdo con sus inquietudes, sus anhelos personales, y que ellos puedan también en un momento dado, en caso de caer en actos del servicio, dejar un buen seguro de vida para que su esposa, sus descendientes puedan seguir también con esos proyectos de vida y puedan salir adelante sin tener que extrañar ese apoyo de quien a veces viene a ser el único que sostiene las familias. Necesitamos policías bien preparados, necesitamos policías especializados también en el sistema acusatorio adversarial, policías que sepan cuáles son sus funciones, que no detengan a cualquiera. Para poder detener a una persona hay niveles de contacto. Claro que la policía está para prevenir el delito y puede en un momento dado a quien se le ocurra, eh, pues preguntarle cómo está, eh, a dónde se dirige. Esto como un protocolo de actuación en donde aleatoriamente está viéndose a las personas, pero no pasar de ello, no pedir documentos, no bajarlos del vehículo, no tocar su cuerpo, no revisar su vehículo, solamente que exista objetivamente algún dato que le permita suponer al policía que está cometiéndose probablemente un hecho con apariencia delictuosa o que por lo menos le presuma que le haga presumir que es algo irregular, no común, algo no normal, y así sí podrá entonces hacer una revisión en su persona y en su vehículo, eh, desde luego eh, respetando las reglas del debido proceso. Es decir, jamás podrá un policía revisar a una mujer, tendrá que ser una mujer policía la que revisa a una dama. Tampoco se pondrá en estado de situación que, pues por ejemplo, de rodillas. No hay necesidad de poner a las personas de rodillas si no se les ha encontrado nada flagrante. Una vez que se localice algo que puede ser objeto ilícito, probablemente constitutivo de algún delito, entonces sí, con respeto, esposar a las personas, leerles sus derechos, decirles desde un principio que tienen derecho a guardar silencio, a no autoincriminarse, tienen derecho a entrar en contacto inmediato con su abogado, tienen derecho a tener comunicación con sus familiares, con algún amigo o con alguien de su confianza, y además tienen derecho a ser puestos de inmediato ante la presencia de un agente del Ministerio Público, quien, por supuesto, eh, cor- corroborará con un médico que esta persona que está siendo puesta a disposición no se encuentre lesionada, no haya sido maltratada, no haya sido torturada. El delito de tortura es un delito grave e imprescriptible. De ahí que haya una lucha frontal por parte de todos nuestros gobiernos en contra de los torturadores. Era una práctica que se daba mucho en el pasado. En la actualidad yo puedo asegurar que no he visto gente torturada. Eh, en el pasado, sin que la gente lo dijera, uno podía percatarse de quemaduras en las manos, podía percatarse de ojos morados, hinchazón, por alguna circunstancia propia de la detención, había exceso de fuerza para presentar a una persona. Eh, en la actualidad no me ha tocado ver ese tipo de situaciones y eso sinceramente lo celebro.
Tiene derecho también toda persona que sea detenida a ofrecer pruebas, pero curiosamente nuestra ley en México por lo menos nos pide que esas pruebas, claro que podemos ofrecerlas los propios defensores, pero para ello, pues tenemos que buscarlas. Eh, y cuando estamos en una investigación inicial, son 48 horas las que se encontrará, eh, pues, retenida la persona ante el Ministerio Público mientras se ve si existen elementos necesarios que acrediten que pudo haber o no cometido un delito. Ese es el tiempo que tenemos nosotros también para poder entrar en contacto con los familiares, percatarnos si hubo alguna cámara de video en el lugar en donde refiero fue la detención, para ver si efectivamente lo que llaman informe policial homologado, parte de novedades que presentan los policías, se corresponde con la realidad que aparece en la cámara de video, ver si hay personas que se hayan percatado, gente que se encuentre cerca del lugar en algún comercio fijo o semifijo, gente que pudiese declarar y quisiese hacerlo. Nos encontramos en muchas ocasiones que vamos inclusive al domicilio de las personas y nos identificamos, pero las personas no confían en nadie que parezca ser una autoridad, y menos si traemos una credencial. Ellos piensan que somos coludidos con la autoridad administrativa que acusa, y niegan que ahí viva la persona que ellos conocen, por temor a que pudiesen recibir una orden de cateo, o por temor a que pudiesen ser implicados en alguna situación anómala por haber dicho que ahí vive esta persona. Pero al momento en que no logramos acreditar ni siquiera que dijo la verdad el que ha sido imputado de la comisión de un hecho con carácter probablemente ilícito, nos vemos en desventaja, porque no habrá, si se le deja en libertad, en dónde poder localizarlo para continuar con su procedimiento hasta llegar a una sentencia que pueda causar estado, una sentencia firme, y no volver a ser juzgado por ese mismo delito, ya sea que se le absuelva, se le dé la libertad, o ya sea que se le condene. No sé cómo vamos con el tiempo. Hola, doctor, vamos muy bien. Si quiere, continúe, o si no, cortamos para hacer algunas preguntas. Usted me avisa. Agradecería que pudiésemos hacer algunas preguntas. Pues básicamente el tema que fui convocado a dar a ustedes, lo hemos explicado ya. Ya dije por qué es que considero que se trata de un derecho humano, no el tribunal. Ese es un derecho fundamental. En México, por ejemplo, nuestro artículo 17 dice que contaremos con tribunales que impartirán justicia pronta y expedita, y que será siempre de manera gratuita, pero eso no es un derecho humano, es parte de ese mundo del deber ser del que nos hablaba Hans Kelsen, que no nace de la naturaleza, sino del acuerdo entre los hombres para autogobernarnos y darnos una seguridad. Así lo consideramos, e hicimos el contrato social, que no lo firmé yo, pues no me pidieron mi firma, pero sí tenemos todavía en la actualidad congresos, y tenemos el poder de hacer llegar iniciativas de ley a través de representantes de las comunidades para cambiar cualquier ley que ya no esté acorde a nuestra época. No debemos vivir en la dictadura de los muertos, pues hay quienes viven todavía con códigos que se elaboraron hace más de 50, 100 años, y ya no corresponden a la realidad de este mundo cambiante, este mundo globalizado, en donde todos hemos visto ya que podemos hacer las cosas de otra manera. Existe inteligencia artificial, tenemos este tipo de cursos como los que ustedes están dando, lo cual celebro,
porque estamos llegando a la población y estamos sembrando. Eso es algo grande. Trabajar con las nuevas generaciones es algo que de verdad les agradezco a ustedes, pues son muy jóvenes y están haciéndolo ya en este mismo instante. Con toda seguridad saldrán ustedes muy fortalecidas de esto que hacen, porque es algo bueno y esto nos lo retribuye la vida. Y aquí me gustaría algunas preguntas. Claro que sí, doctor. Tenemos aquí en el grupo de WhatsApp donde se ha difundido los dos libros que usted ha compartido y también las diapositivas. Hay dos grupos de WhatsApp y entre las preguntas que existen están las siguientes. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? Bueno, decía yo que en la Constitución existen derechos humanos, pero existen otros que no son derechos humanos, pero están en la Constitución. Lo que está en la Constitución es un derecho fundamental. Y hay muchos que son derechos humanos, pero otros que no lo son. Por ejemplo, decía yo también que el establecimiento de un tribunal, ese no es un derecho humano porque no nace de la naturaleza misma. Recordemos que lo que es derecho humano es lo que nace con el ser humano de nacimiento propio, en el lugar en que él nazca. Ya viene inherente a la persona, como el derecho a la vida, el derecho de reunión, el derecho a poder expresarnos de manera libre. Esos son derechos humanos, no el tener un tribunal. Esto de un tribunal pudiésemos nosotros organizarnos de manera distinta. Hay comunidades eh, originarias en nuestros pueblos, en donde, por ejemplo, yo puedo decirles a ustedes que acá en México, eh, en un eh, en un estado que se llama Oaxaca, en donde tenemos más de 500 municipios, hay autogobierno y se aplican las costumbres tradicionales de la comunidad. Y, por ejemplo, cuando un hombre agravia a una mujer golpeándola, pues se reúne el Consejo de Ancianos y este Consejo de Ancianos pues llega a una deliberación y si ve que efectivamente ella recibió algún golpe por parte de su pareja, pues ahora él tendrá que recibir golpes por parte de su mujer para que aprenda a respetarla y se le hace ver muy claro que no debe seguir incurriendo en ese tipo de conductas, porque además de denigrar a su dama, pues va en contra de la sociedad que ellos constituyen. Esa forma de satisfacción, de obtención de justicia, es algo que se da en esas comunidades y a mí me parece razonable, es una forma de dar justicia, pero no es propiamente un tribunal en la forma en que nosotros los conocemos, con juez, con secretarios, con actuarios, una cosa que viene a ser una creación social que viene de lo que le llamaba el mundo del deber ser, que es de Hans Kelsen, y en donde no todo lo que aparece eh, como derecho fundamental se ha cumplido. Viene a ser un objetivo por alcanzar. No sé si nos queda claro. No todos los derechos humanos están en la Constitución, no todos, pero no todos los derechos fundamentales son derechos humanos y las garantías son los medios que tenemos para hacer valer esos derechos humanos que aparecen como derechos fundamentales o derechos humanos, igual podemos llamarlo, dentro de la Constitución de nuestros países. Gracias, doctor. Otra de las preguntas es, ¿qué sentencia internacional contra los estados usted recomienda para el estudio de los estudiantes universitarios? ¿Qué sentencia de las que existen usted puede recomendar? Bueno,
Pues yo pensaría en una que se llama Radilla Pacheco y que es contra México. Eh, ¿Por qué? Porque primero nos habla de la importancia de cumplir con las resoluciones que emite un tribunal supranacional. Nos habla de, de que esas resoluciones deben ser cumplidas no solamente por la nación en contra de la cual se emite la sentencia, sino que esa resolución debe ser cumplida por todos los integrantes de la Organización de Estados Americanos que forman parte de este tribunal y que están sujetos a su jurisdicción. Esa es una sentencia que yo recomendaría, porque además nos habla de que deben los militares restringírseles en su eh, actividad, que los militares no deben estar metidos en cuestiones propias de la seguridad pública, porque ellos no están preparados para la seguridad pública, ellos están preparados para la seguridad nacional, para defendernos en contra de un invasor, y desde luego sus tácticas, sus métodos no son preventivos como los que debe tener un servidor público, llámese policía, que debe ser entrenado para tratar de buena manera y de buena forma y con todo el respeto a los derechos humanos a la ciudadanía. Muchas gracias, doctor. ¿Cuál es la consecuencia que dentro de un proceso los abogados no ejerzan una buena defensa? Más bien ocurre negligencia por parte de algunos abogados que no están bien preparados en la defensa técnica de sus clientes, y eso vulnera los derechos de las personas privadas de la libertad más que nada. En principio, la legislación, y se está homologando en ese sentido a nivel internacional, le permite al juez decirle al procesado, decirle al imputado, como le llaman en el juicio adversarial, que observan que su defensor no tiene el conocimiento suficiente de la materia pues adversarial, de la materia acusatoria, de lo que viene a llamarse el nuevo modelo, el nuevo sistema, que ya no tiene nada de nuevo, pero que existiendo aún asuntos del sistema tradicional y todavía muchos, pues lo que puede hacer el imputado, el acusado, en principio, pues es cambiar de abogado o tomar uno de oficio. Los de oficio vienen a ser gente que se la pasa todos los días viendo asuntos y que pues aprenden a base de estar llevando asuntos todos los días. Y ya cuando tenemos 20 años, pues son asuntos que ya se parece uno con otro, aunque tienen particularidades siempre, y lo importante es encontrar las particularidades, pero también podría demandarse a los abogados que se encuentran colegiados, es decir, que pertenecen a asociaciones, el que se les impida, el que se les impida litigar porque no conocen la materia, no están especializados en la materia, y puede también demandarse una reparación de daños ante la autoridad civil por no ejercer la profesión de manera, pues dice, que no se da una adecuada defensa. Estamos obligados todos los profesionistas del derecho a conocer la materia que estamos litigando. Por eso es que hoy ya no puede haber todólogos, no podemos haber
abogados que estemos litigando materia agraria, materia del trabajo, materia ambiental, derecho penal, derecho internacional. Hay cientos de ramas que de verdad es imposible conocerlo todo y no se puede ser todólogo. Tenemos ahora esta tendencia a especializarnos. De ahí que cada quien, pues la propia vida nos va llevando a escoger una materia por la circunstancia que sea. Los que tenemos la suerte de escoger la materia que nos gusta, pues nos sentimos muy contentos porque el trabajo ya no viene a ser propiamente un trabajo, sino un lugar en donde podemos encontrar esparcimiento y que nos permite además poder llegar al público como el que esta noche me honra con escucharme, y eso me hace sentir muy contento. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. ¿Qué opinión le merece, doctor, que muchas veces no se garantiza el debido proceso porque en los medios de comunicación, en la prensa, se exponen los casos según sean de conmoción social en cuanto a lo que tiene que ver con el rating, lo que vende o lo que no vende, y ellos deciden qué es lo que hacen mediático o no? ¿Qué opinión le merece aquello, doctor? No debe jamás permitirse que los asuntos lleguen a los comunicadores sociales, porque se da, en caso de llegar a las noticias, un linchamiento previo a un juicio, se da una sentencia social a mucha gente que viene a ser inocente o que por lo menos no se ha demostrado su plena responsabilidad, que no se ha acreditado ante un juez que es totalmente imparcial, en donde se haya dado derecho a presentar pruebas que favorezcan a la defensa. No debe darse, no debe darse. Eso fue lo que permitió la salida, precisamente eso fue lo que permitió la salida de la francesa que yo les comentaba, Florent Cassés, que se llevó a los medios de comunicación, hicieron ellos ahí una telenovela, e inclusive se apreciaban, dijeron que estaban en vivo haciendo una detención y se apreciaba dentro de la casa que abre la puerta a un policía. ¿Cómo es posible? Eso fue algo que ya las grandes televisoras pactaron con quienes estaban llevando el caso para subir el rating de su programa noticioso, y trajo como consecuencia la libertad de esa francesa, además de que pues era hija de Francia y su presidente la reclamaba. Intervienen aquí por política criminal, cuestiones que deberían estar ajenas al derecho puro. Hans Kelsen decía que no podía mezclarse jamás el derecho con ninguna otra disciplina. En la actualidad se ha cambiado el rumbo y ahora sí está utilizándose mucho el apoyo de los peritos que conocen, por ejemplo, hasta de la psicología del testimonio. El juez puede resolver con mayor certeza si tiene un perito conocedor, especialista, que puede decirle por qué ese testigo mintió y puede darle esa opinión basada en cuestiones de carácter científico. Desde luego repruebo el que una persona salga ante los medios de comunicación señalada como culpable, con imputación de una o dos personas, y que se haga público, que se haga viral, porque entonces está siendo condenada antes de haber llegado a juicio. Debe hacer lo posible la autoridad por mantener la secrecía, por no permitir que ingresen las cámaras de la televisión o de la radio a los lugares en donde están llevándose los procedimientos, los juicios, para que se respete el debido proceso y no haya linchamiento social, porque esto lo paga también además la familia. Muchas gracias, doctor. Por el mismo tema, en la misma línea, los medios de comunicación exponen a la víctima nuevamente en
en sus imágenes, si ha sido asesinado o asesinada, muestran el cadáver, muestran la sangre, muestran una foto en vida, muestran el video o una foto ya de la manera en la que ha fallecido, exponen a sus familiares, cuentan la historia, si ha estado, cómo ha estado vestido o vestida, si ha tenido antecedentes penales y muestran su identidad. Entonces, ¿qué derechos se violan cuando ocurre este tipo de situaciones? Pues principalmente el debido proceso. No está respetándose lo que señala la ley, y al no respetarse lo que señala la ley, no hay ese respeto al derecho humano de que debe gozar toda persona que se presuma que ha cometido un hecho con apariencia delictuosa, porque ni siquiera podemos llamarle delito en ese momento. Nosotros vemos que una persona es subida a un vehículo a la fuerza, pero finalmente no sabemos si está cumplimentándose una orden de aprehensión, no sabemos si se trata de una broma entre amigos, no sabemos si es una simple privación de libertad, no sabemos si es eh, un secuestro o tentativa de secuestro, porque para que se dé el secuestro tiene que haber la petición de alguna remuneración económica o de otra naturaleza. No sabemos tampoco si de lo que se trata es de la privación, pero con otras finalidades. Hay, por ejemplo, trata de personas. No sabemos en un principio qué fue lo que aconteció. Tiene que necesariamente investigarse. Todas las líneas de investigación que recibe la gente del Ministerio Público tiene que seguirlas, y está obligado la gente del Ministerio Público a mantener la secrecía en esa investigación. Están obligados los defensores eh, públicos y privados a no dar información tampoco a ningún medio de comunicación, sino en todo caso a los familiares de los eh, detenidos, probables responsables, presuntos delincuentes, imputados, les llama la ley, so pena de incurrir en una responsabilidad de índole administrativo que puede costarnos inclusive la destitución del cargo a los que somos servidores públicos, defensores de oficio, defensores públicos federales, pero también a los particulares puede hacérseles una demanda por los daños y perjuicios que haya causado el hecho de no haber para mantener en resguardo los datos que obtuvo al estar llevando la defensa de una persona. Son cosas con las que no se juega. Es la libertad, que viene a ser uno de los bienes humanos más protegidos por nuestro derecho, al grado que la historia nos da razón cuando vemos que por cambiar nuestra situación de esclavitud, por lograr la libertad, se cambia la vida. Se entrega la vida por llegar a ser libres. Es ahí donde pues podemos concluir que en efecto no debe de ninguna forma permitirse que sean los medios de comunicación como quinto poder, a los que se les ha dado gran influencia, y más ahora en esta época en que gozamos de medios tecnológicos como el Internet, en donde cualquiera puede manipular alguna imagen, cualquiera que sepa, claro, desde luego, pero no falta quien sepa. Un servidor me han hackeado más de 5 o 6 veces mis cuentas, derriban mis redes sociales, y eso que no le hago daño a nadie, pretendo únicamente decir lo que considero como verdad, porque como dice nuestro Señor Jesucristo, la verdad nos hará libres.
Gracias, doctor, por su respuesta. Doctor, ¿qué opinión le merece que cuando el Ministerio Público no realiza una investigación eficiente se termina vulnerando los derechos tanto del investigado como de la víctima? En el caso, por ejemplo, que no existen los peritos adecuados, los peritos especializados, no hay una tecnología de punta para poder realizar los peritajes. ¿Qué opinión le merece, doctor, aquello? El agente del Ministerio Público definitivamente puede ordenar el archivo, pero será la víctima que tiene derecho a acudir ante un juez de garantías, un juez eh, que viene a denominarse también el juez de instrucción, un juez que vela precisamente porque se respete el debido procedimiento. El debido procedimiento nos lleva a que se agoten todos los medios habidos y por haber con los que se cuente, incluyendo desde luego todos los peritos con que el Estado cuenta, a los que también tiene acceso la defensa. Es cuestión solamente de pedírselo a la gente del Ministerio Público, quien tiene que actuar de buena fe y tiene que auxiliar a la defensa con sus propios peritos, o podemos bien pedírselo a los consejos de las judicaturas, en donde ellos contratan y pagan a los peritos para poder darle asistencia a las personas que se encuentran involucradas, acusadas en cualquier delito. Eh, puede, desde luego, esa averiguación archivada volver a resurgir a la vida mientras no haya prescrito el delito, es decir, no haya pasado el tiempo que la ley señala para que ya no pueda ser perseguido. Muchas gracias, doctor, por su intervención. Como comentario final, usted ha mencionado una palabra muy importante y una palabra clave dentro de todo este tema, que es la víctima. Entonces, ¿quién resultaría ser víctima? Tanto la víctima en sí y también el investigado, que si es sancionado por un delito que no cometió, por una mala investigación o por una negligencia de sus defensores técnicos, se convertiría en una víctima del sistema incluso. Entonces, doctor, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y quedamos a expensas de una nueva oportunidad para poderlo escuchar, doctor. Muchísimas gracias por los libros compartidos, también por las diapositivas, muy interesante toda la intervención. Estamos siendo transmitidos por la página de Facebook de Abogados Procesalistas Latinoamericanos. Pueden visitar mi página de Facebook, Abogada Carolina Ramón, también el canal de YouTube donde están subidas todas las ponencias desde pandemia hasta la fecha de hoy. Este diplomado termina en diciembre, es totalmente gratuito. Son 7 diplomados y pueden acceder a uno de los 7 diplomados con beca totalmente gratuita. Entonces, doctor, sus palabras finales para despedir y cerrar la transmisión. Carolina Ramón, agradezco mucho esa invitación. Definitivamente me siento parte de este grupo porque estamos sin finalidad de lucro, estamos con toda la intención de poder llegar al mayor número de personas posible y que el debido proceso se considere realmente un derecho humano para que se cumpla, entendiendo por ello que se respete la ley y que esta ley pueda satisfacer las pretensiones de todo aquel que está buscando justicia. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hasta pronto. Hasta pronto.